Hoy tenemos una clase temática sobre el lado oscuro de la inteligencia artificial. En la era de la inteligencia artificial, la educación financiera se vuelve crucial. Ya no es solo gestión del dinero, sino también una forma de autodefensa digital, ligada a la higiene digital, el pensamiento crítico y la capacidad de enfrentar amenazas algorítmicas. La inteligencia artificial ya está integrada en la vida cotidiana y cumple un papel clave en la sociedad. Gracias al avance del cómputo y del aprendizaje automático, las redes neuronales no solo reconocen objetos, sino que también generan textos y resuelven problemas. Esto se refleja, por ejemplo, en el desarrollo de vehículos autónomos y en la optimización de la logística. La inteligencia artificial es un campo científico que desarrolla sistemas informáticos capaces de realizar tareas similares a la inteligencia humana. Esto incluye el análisis de datos, el reconocimiento de imágenes, el procesamiento de texto y consultas en lenguaje natural. El aprendizaje a partir de flujos de datos y la toma de decisiones. La inteligencia artificial se basa en algoritmos, modelos y tecnologías que permiten a las máquinas percibir el mundo que las rodea, interpretar datos, extraer conclusiones, tomar decisiones y adaptarse a condiciones cambiantes. Analicemos la influencia de la IA en distintos ámbitos de la vida. Medicina. La visión artificial analiza radiografías, y tomografías, detectando enfermedades con gran precisión. También se usa en el desarrollo de fármacos, chatbots médicos y medicina personalizada basada en Big Data. En el sector bancario, inteligencia artificial evalúa la solvencia mediante scoring creditioso y apoya la toma de decisiones financieras. Además, se utiliza en trading algorítmico, ejecutando operaciones automáticas según cambios del mercado. Plataformas inteligentes personalizan el aprendizaje adaptando contenidos al nivel de alumno, detectando lagunas y proponiendo ejercicios de refuerzo. En ciencia, al identificar patrones complejos en segundos, también se aplica en sistemas que detectan incendios y deforestación mediante el análisis de imágenes satelitales, facilitando una respuesta rápida. Además, la IA se usa para mejorar la ciberseguridad. Por ejemplo, una gran compañía móvil en Rusia creó Ciberabuela, una inteligencia artificial que habla con estafadores como si fuera una persona mayor. Así los delincuentes pierden tiempo y no pueden engañar a personas reales. La IA también se usa en empresas. Por ejemplo, uno de los grandes mercados en Rusia la utiliza para automatizar procesos y el 95% de los productos se revisan sin ayuda humana. En recursos humanos, inteligencia artificial también ha cambiado el trabajo. Un servicio de empleo en línea rusa lanzó en 2025 un asistente de IA para reclutadores que hace tareas rutinarias y permite a los especialistas centrarse más en el trabajo con personas. Aunque la IA aporta muchas ventajas, también tiene una cara negativa: el aumento de delitos financieros que la utilizan. En Rusia, por ejemplo, varias instituciones como Rosinfo Monitoring y otros organismos internacionales trabajan para combatir el lavado de dinero y el fraude. Según el Banco Central de Rusia, en los primeros 9 meses de 2025 se registraron 21 millones de rublos en transacciones no autorizadas, frente a 27,500 millones en 2024. Esto muestra que, aunque hay esfuerzos de seguridad, el problema sigue siendo serio. En noviembre de 2025, el Ministerio de Interior logró evitar robos por más de 222 millones de rublos. También aumenta el fraude contra menores. Los estafadores se hacen pasar por escuelas, bancos o compañías telefónicas para obtener códigos o datos personales. Incluso
Se registran en sitios web. Estafas, también hay estafas con cuentas de videojuegos y exámenes estatales. Las ciberdelincuentes siguen utilizando activamente los mecanismos bancarios tradicionales para blanquear fondos obtenidos mediante actividades ilegales. Los flujos financieros pasan por numerosas cuentas fantasma, donde los fondos ilícitos se mezclan con transacciones legítimas y a menudo se envían a plataformas de criptomonedas para su legalización definitiva o para financiar otras actividades delictivas, como el terrorismo y etc. Cabe señalar que la escala del problema a menudo se subestima y la amenaza en sí misma es de naturaleza transaccional, afectando no solo a Rusia y la comunidad de estados independientes, sino al mundo entero. Por ejemplo, una mula de dinero es una persona que utiliza sus tarjetas para retirar o transferir, enviar posteriormente fondos robados. Los ciberdelincuentes reclutan cada vez más no solo a jóvenes, sino a adolescentes de tan solo 14 años para el blanqueo de capitales. Según el Banco de Rusia, se han identificado más de 1 millón de mulas bancarias en la Federación Rusa, por lo que este problema no puede ignorarse. Según el Ministerio del Interior ruso, las mulas bancarias suelen ser residentes desempleados de pequeñas localidades con bajos salarios, así como estudiantes y escolares que buscan dinero fácil. Para atraer a los jóvenes a estas dudosas estafas, los estafadores utilizan los siguientes trucos psicológicos. Urgencia. Oferta solo hasta esta noche. Se agotan las plazas. Simplicidad. Nada complicado. Hasta un escolar puede con ello. Seguridad. Es completamente legal. Todo el mundo lo hace. Gradualidad. Empiezan con pequeñas cantidades y aumentan la facturación gradualmente. Y prueba social. Ya tenemos 500 personas trabajando con nosotros. Consulta las reseñas. En junio de 2025, el presidente ruso Vladimir Putin firmó una ley que modifica el artículo 187 del Código Penal para incluir sanciones específicas por participar en redes de mulas de dinero. El documento establece sanciones penales de hasta 3 años de prisión para quienes proporcionan sus datos bancarios a cambio de una comisión y de hasta 6 años para los organizadores de dichas actividades. En 2025, Rusia abrió su primera causa penal contra un supuesto reclutador de mulas bancarias, organizador de una red ilegal de retiro de dinero. Según el Ministerio de Interior ruso, uno de los reclutadores de mulas bancarias arrestados proporcionó una propina a cambio de quedar exonerado de responsabilidad penal. Las tecnologías de la inteligencia artificial avanzan muy rápido y uno de los ejemplos más llamativos y preocupantes son los deepfakes. Un deepfake es un vídeo, audio o imagen creado por la inteligencia artificial que hace parecer que una persona dijo o hizo algo que nunca ocurrió. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede copiar la voz y el rostro de alguien y usarlo en películas o vídeos sin su participación. Esta idea no es totalmente nueva. En 2015, en la película Fast and Furious 7, se recreó digitalmente a un actor fallecido para terminar la película. Hoy los deepfakes son mucho más avanzados. Con solo unos segundos de voz real, la inteligencia artificial puede crear una voz falsa completa. Incluso se han reportado casos en los que estafadores llaman a personas para grabar sus voces y luego usarlas en ese tipo de fraudes. Un caso ocurrido en el Reino Unido en 19, perdón, cobró gran notoriedad. Estafadores utilizaron inteligencia artificial para suplantar la voz del director ejecutivo de una empresa energética alemana. Llamaron a su subordinado y le ordenaron que transfiriera urgentemente 220 millones
de euro en la cuenta bancaria de un proveedor húngaro. Este es uno de los primeros casos documentados. Un ejemplo de ataque parecido a los deepfakes es el llamado Evil Twin Attacks. Es un ataque clásico pero peligroso, donde el usuario puede entregar sus datos sin darse cuenta. Funciona así. Clonación de la red. El atacante crea una red Wi-Fi falsa con el mismo nombre que una real. Su señal suele ser más fuerte, por eso aparece primero en la lista. La víctima se conecta pensando que es una red pública legítima, por ejemplo, en un café o aeropuerto, y todo el tráfico pasa por el atacante, que puede ver contraseñas, mensajes, tarjetas y actividad en Internet. Se muestran páginas falsas para pedir más datos personales o códigos de verificación. Como resultado, los usuarios pueden perder contraseñas, datos bancarios, información de redes sociales y otros datos sensibles. Un ejemplo real ocurrió con una estudiante que viajaba a otra ciudad para unos Juegos Olímpicos. En el aeropuerto se conectó a una red Wi-Fi que pareciera oficial porque tenía el nombre del aeropuerto y era la primera en la lista. Aunque su teléfono avisó que la red no era segura, la estudiante siguió el proceso. Introdujo su número de teléfono y el código recibiendo en una app de mensajería. Después perdió el acceso a su cuenta porque ese código era en realidad una contraseña de un solo uso. En ese tipo de registros no se pierden códigos de mensajería, no se piden, perdón. Así se fue una estafa por falta de atención. Phishing. Phishing se vuelve cada vez más avanzado. Antes los correos eran simples y con errores. Ahora la inteligencia artificial puede analizar datos de redes sociales, webs y filtraciones de datos para crear mensajes muy realistas y convenientes. Un ejemplo ocurrió en una agencia gubernamental. Un empleado recibió un mensaje en Messenger desde la cuenta de un alto cargo, junto con una carta falsa del FSB, muy bien escrita y con datos correctos, nombre, puesto, organización. Eso le dio confianza. Después, la víctima recibió llamadas de supuestos representantes oficiales, como del FSB, análogo de FBI, y Rosinfo Monitoring. Finalmente fue engañada para retirar su dinero e entregarlo a un mensajero. Phishing con la inteligencia artificial viene de palabras voz más phishing. Es un tipo de estafa con la inteligencia artificial donde se copia la voz de una persona. Con solo unos segundos del audio, la inteligencia artificial puede crear mensajes o incluso llamadas falsas muy realistas. Un caso ocurrió en Italia en 2025. Estafadores usaron voces clonadas para hacerse pasar por el ministro de Defensa y otros funcionarios. Llamaron a los empresarios para pedir transferencias de funcionarios de dinero. Entre las víctimas estaban personas conocidas como el presidente de Prada, Patricio Bertelli, el diseñador Giorgio Armani, el directivo de Pirelli Marco Tronchetti Provera y el empresario Massimo Moratti, entre otros. Ingeniería social a través de redes sociales y aplicaciones de citas, estafas románticas. Las personas valoran mucho la cercanía emocional con familiares y amigos. Esto hace que bajen la guardia y el pensamiento crítico, especialmente cuando la comunicación parece personal y confiable. Los ciberdelincuentes aprovechan esto, usando inteligencia artificial que puede chatear con muchas personas a la vez. Estos sistemas pueden aprender datos de redes sociales para crear conversaciones muy personalizadas. La inteligencia artificial no se cansa, no comete errores y puede adaptarse al perfil psicológico de la víctima, creando una relación de confianza falsa durante días o meses. Después de ganar confianza, estos estafadores intentan convencer a la víctima de invertir dinero en fraudes como criptomonedas o esquemas piramidales. Un ejemplo, un hombre habló en redes sociales con una supuesta mujer.
desconocida. La conversación empezó de forma normal y luego se volvió más personal. Más tarde, ella envió audios y lo convenció de apostar en fútbol usando información privilegiada y mostró supuestas ganancias con capturas de pantalla. Finalmente, el hombre sospechó de la estafa y cortó la comunicación. Las redes sociales eh, también se llaman Evil Twins. Estas redes suelen ser conexiones Wi-Fi falsas y inseguras. Los atacantes aprovechan que los usuarios no conocen bien los riesgos y se conectan a estos puntos de acceso. Es importante no ignorar las advertencias de seguridad del dispositivo. Aunque parezcan simples, pueden indicar un peligro real. Un momento de atención puede evitar robo de datos o dinero. Nunca se deben introducir contraseñas, usuarios o datos bancarios en Wi-Fi públicos, ya que el tráfico puede ser interceptado fácilmente. Se recomienda activar la autentificación multifactor MFA, que añade un segundo paso de verificación como un código por SMS o app, y aumenta mucho la seguridad. También hay que revisar las páginas web. Es mejor usar solo sitios que empiezan con HTTPS, candado en la barra de direcciones, ya que cifran la información y reducen el riesgo de robo de datos. La regla más importante que se aplica a todo tipo de fraude, especialmente cuando se trata de falsificar voces para pedir dinero o realizar acciones urgentes, incluso si la voz suena familiar, no es entrar en pánico. Primero se debe colgar en las primeras sospechas. Segundo, hay que hacer llamada al verdadero número de un familiar o amigo para verificar la información de su autenticidad. Tercero, dada la capacidad de la inteligencia artificial para falsificar voces eficazmente, se recomienda idear una contraseña familiar que solo conozcan unas pocas personas, lo que permite identificar de inmediato quién está al otro lado de la línea. Este es el método más sencillo y fiable. Cuarto, es necesario hacer una pregunta personal cuya respuesta es conocida solo para usted y sus seres queridos. Por ejemplo, ¿fuimos a casa del abuelo Pablo en el campo este verano o no? ¿O cómo se llama nuestro perro? La IA no dará una respuesta directa a estas preguntas, ya que no tiene acceso a nuestros recuerdos. Para reducir el riesgo de la inteligencia artificial, ah, que clone nuestras voces, es importante seguir algunas reglas. Limitar la privacidad en redes sociales. Solo amigos pueden ver la información. No compartir grabaciones en voz público. Redes sociales, estados, transmisiones, etc. También es clave controlar las emociones. Si un mensaje provoca miedo, urgencia o mucha emoción y pide actuar rápido para no perder dinero o algo así, algo urgentemente, probablemente sea una estafa. En este caso es mejor detenerse y consultar con alguien de confianza o una persona que conozca mejor ese tema. Hay que recordar que bancos y organismos oficiales nunca resuelven temas importantes por teléfono, como la inteligencia artificial, y los estafadores usan información personal para engañar mejor. La principal defensa es mantener la calma, la vigilancia y el pensamiento crítico. Las citas en línea ayudan a conocer nueva gente, pero también pueden ser usadas para estafas. Eso se conocen todos. Si una conversación en línea empieza a tratar temas como dinero, apuestas, criptomonedas, inversiones, lo que sea relacionado con el dinero, lo más seguro es terminarla de inmediato, ya que puede ser una estafa. Las estafas románticas funcionan ganando confianza de la víctima durante mucho tiempo. Los estafadores usan emociones y a veces IA para ser más persuasivos.
La mejor protección es el pensamiento crítico en una regla clara, no hablar de dinero con personas que no se conocen en la vida real. Si alguien sospecha que es víctima de una estafa, debe cortar la comunicación, bloquear al usuario y, si es necesario, denunciarlo a la plataforma o a las autoridades. La tecnología avanza, pero los delincuentes tienen un problema y siempre lo tenían: cómo retirar el dinero robado. Para eso usan a jóvenes llamadas mulas, de que hablamos un poco más antes. Una mula de dinero es una persona que recibe dinero robado en su cuenta y lo transfiere a otros, o lo retira en efectivo por una pequeña comisión. A veces también entregan su tarjeta bancaria y acceso a su cuenta a los delincuentes. Muchos jóvenes se convierten en mulas sin saber que participan en un delito. En Rusia, desde 2025 existe una ley que castiga estas acciones. Las personas que participan pueden enfrentarse a multas y hasta 6 años de prisión. Incluso si no hay intención, participar en estos esquemas es ilegal. En el caso de menores, la responsabilidad puede recaer en sus padres. Lamentablemente, las estadísticas son desalentadoras. Según el Banco Central de la Federación Rusa, el número de clientes que realizan operaciones de este tipo en los bancos ha superado 1 millón de personas. Además el organismo regulador informa que aproximadamente el 20% de los ciudadanos involucrados en estas operaciones son adolescentes, aparentemente inconscientes de las graves consecuencias de sus actos. Las mulas bancarias son parte importante de la cadena delictiva del blanqueo de capitales y por lo tanto también pueden ser procesados en virtud del artículo 174 del Código Penal ruso: legalización, blanqueo de fondos y otros bienes adquiridos por otras personas mediante medios delictivos. Un momento, por favor. Seguimos. Las mulas de dinero se clasifican generalmente en grupos según las funciones que desempeñan dentro del plan criminal. Receptores de efectivo. Ingresadores. Reciben dinero en efectivo directamente de los delincuentes. Lo ingresan en sus cuentas bancarias personales y lo transfieren a otros participantes del esquema. Intermediarios. Reciben transferencias en sus tarjetas bancarias y las redirigen a cuentas de terceros o monederos electrónicos. Y sacadores. Retiran el dinero en efectivo a través de cajeros automáticos y lo entregan físicamente a los organizadores del delito. El reclutamiento de mulas bancarias se ha vuelto más peligroso con la IA. Tecnologías como redes neuronales y NLP ayudan a los delincuentes a encontrar personas adecuadas más rápido. La IA analiza redes sociales, foros y otros sitios para identificar personas vulnerables, estudiantes, desempleados o personas con problemas económicos. También estudia el perfil psicológico, publicaciones, me gusta, forma de escribir, para saber si una persona es fácil de influir o busca dinero rápido. Así los estafadores usan un enfoque muy personalizado. El primer contacto suele hacerlo un chatbot de IA, capaz de mantener conversaciones largas y naturales. A veces usan vídeos o avatares falsos, deepfake, para parecer más creíbles, por ejemplo, como reclutadores o inversores. En algunos casos, si interviene una persona real, la IA le ayuda a responder y convencer mejor a la víctima. Trabajo sencillo a tiempo parcial.
Un estudiante de secundaria decidió ganar su primer dinero cuando vio un atractivo anuncio de trabajo en línea. No se requieren estudios ni experiencia laboral. Se debe trabajar desde casa unas horas al día. Y por último, el requisito principal es una tarjeta bancaria o acceso a la banca en línea. No es difícil adivinar en qué consiste ese tipo de trabajo a tiempo parcial. Mediante tácticas bien establecidas, los estafadores convencen a personas desprevenidas, a menudo jóvenes, para que realicen transferencias o les den acceso a sus cuentas bancarias personales. Así las víctimas, sin ser conscientes de la verdadera naturaleza de lo que está sucediendo, se convierten en cómplices de operaciones delictivas. Transferencia errónea. Este esquema sigue siendo popular hoy en día. Ese truco se aprovecha de personas desatentas y sin escrúpulos. Es un engaño. Tras una transferencia accidental de fondos, la víctima recibe una llamada durante la que le piden que ayude y realice un reembolso a la cuenta correcta. Es importante recordar devolver un pago con los datos proporcionados por el estafador significa convertirse en cómplice de un delito. La única solución correcta es contactar inmediatamente al banco y seguir sus instrucciones. Mejor llamar al banco y pedir que se devuelva ese dinero al cuenta de origen. Administrador de la lotería. El esquema es muy simple. Un reclutador, haciéndose pasar por un empleador, contrata a alguien para que se encargue del trabajo técnico, distribuir los premios en efectivo entre los ganadores de la lotería. De hecho, la persona contratada, la mula de dinero, se convierte en la etapa final del plan criminal, blanqueando el dinero robado a otras víctimas y transfiriéndolo a delincuentes bajo la apariencia de ganancias. En realidad, el dinero depositado en la tarjeta, la mula bancaria, proviene de decenas de personas estafadas, por ejemplo, a través de tiendas en línea falsas, esquemas de inversión o hackeos, mientras que las tarjetas de los ganadores son las cuentas de otras mulas intermediarios o estafadores declarados. De esta manera, la mula fragmenta y depura el flujo delictivo, dificultando su rastreo por parte de los bancos y las fuerzas del orden. Redes sociales. La IA puede encontrar a personas vulnerables sin dinero buscando trabajo, interesadas en dinero rápido. Luego los estafadores les escriben desde cuentas falsas con fotos atractivos y perfiles que parecen reales. Ofrecen trabajos fáciles o ayuda, por ejemplo, gestionar pagos, recibir dinero sin comisión, participar en proyectos sociales, trabajar como administrador de pagos para blogueros o streamers, recibiendo donaciones y etc. Si la persona responde, los estafadores explican más detalles para parecer legítimos y ganar confianza, pero en realidad estos esquemas usan a la persona como mula bancaria para mover dinero ilegal. Regla clave es ninguna empresa real envía dinero a desconocidos en redes sociales para que lo gestionen. Estas ofertas siempre son fraude. Participar en esquemas de lavado de dinero en Rusia es un delito y puede ser castigado por varias leyes como fraude, blanqueo de dinero y uso ilegal de medios de pago. Eso significa que ser mula bancaria no es dinero fácil, sino un crimen que puede llevar a la cárcel. La ley castiga tanto a los organizadores como a las personas que participan, incluso sin darse cuenta. Si una oferta promete dinero fácil y rápido, es muy probable que sea una estafa. Muchas veces todo empieza con una conversación normal en redes sociales, pero poco a poco piden datos personales o acceso a cuentas bancarias. Esto es una señal clara de fraude.
Si hay algunos de reclutamiento de mulas, es necesario, si hay signos, perdón, cesar inmediatamente todo contacto, evitar transferir nada. Si ha recibido dinero, no lo retire ni lo transfiera bajo ninguna circunstancia. Mejor llamar al banco. Bloquear su tarjeta. Si ha proporcionado datos o recibido transferencias sospechosas, llame a su banco y bloquee la tarjeta explicando que se han depositado fondos sospechosos. Guardar su correspondencia. Tome capturas de pantallas y de su correspondencia. Números de teléfono, datos personales, datos bancarios, todo. Y la policía podría necesitarlos. Luego contactar a las agencias policiales para explicarles todo lo ocurrido. La historia de las criptomonedas empieza, perdón, otro. La historia de las criptomonedas empieza en 2009 con Bitcoin. Al principio era un experimento, pero hoy es parte del sistema financiero mundial. La criptomoneda es dinero digital que no depende de bancos o gobiernos. Funciona con tecnologías de blockchain, donde todas las transacciones se guardan en muchos ordenadores. Esto hace que cambiar o falsificar datos sea casi imposible. Hoy existen miles de criptomonedas, pero la mayoría del mercado está concentrada en algunas principales como Bitcoin, Ethereum o Tether. Muchas otras tienen poco valor o son proyectos especulativos. Es importante entender que invertir en criptomonedas es arriesgado. Su precio cambia mucho, alta volatilidad, y la rentabilidad pasada no garantiza ganancias futuras. Por ejemplo, en 2025, el precio de Bitcoin tuvo caídas importantes y terminó el año más bajo que el inicio. Aún así, a largo plazo, su crecimiento ha sido enorme. Pasó de valer menos de un centavo a más de $100.000 en su punto máximo. Hoy en día, Bitcoin es muy popular y ya es considerado por grandes instituciones e incluso algunos países. Además de las criptomonedas, existen las monedas digitales, por ejemplo, el rublo digital en Rusia. El rublo digital es una forma digital del dinero nacional, junto al efectivo, el dinero en cuentas bancarias. Se guardará en monederos digitales y funcionará a través de la plataforma del Banco Central, con acceso desde apps bancarias. La diferencia principal con las criptomonedas es que las criptomonedas son descentralizadas, sin control del Estado, y las monedas digitales son centralizadas y controladas por el gobierno. Además, en muchos países las criptomonedas no son un medio de pago oficial, sino solo un activo. En cuanto a seguridad, las criptomonedas son seudónimas. Pueden usarse con cierta anonimidad, lo que atrae a delincuentes. En cambio, el rublo digital usa verificación obligatoria de identidad, KYC, lo que ayuda a prevenir fraude y delitos financieros. Según datos recientes, solo una pequeña parte de las transacciones con criptomonedas está relacionada con delitos, 0,14% en 2024, y esta cifra ha bajado. Sin embargo, los delincuentes usan cada vez más criptomonedas para actividades ilegales como drogas, apuestas, robo de datos y lavado de dinero. También crecen las pirámides financieras, muchas de ellas con criptomonedas. En 2025, el Banco Central de Rusia detectó más de 4.000 proyectos sospechosos. Muchas prometen ganancias rápidas para atraer a la víctima. Los estafadores usan redes sociales y a menudo IA para encontrar personas interesadas en invertir y engañarlas. Hoy en día los jóvenes usan aplicaciones y criptomonedas como algo normal. Invertir es tan fácil como usar el móvil, pero esto también aumenta el riesgo de caer en estafas si no se tiene cuidado. Esquema P2P. Fraudulento. El estafador publica un anuncio, por ejemplo, un móvil barato en Internet. La víctima acepta pagar, pero el dinero no va al vendedor, sino a un trader de criptomonedas.
El estafador abre una operación P2P y la víctima, sin saberlo, paga al trader pensando que compra el producto. Resultado: la víctima pierde el dinero y no recibe nada, el estafador recibe criptomonedas, el trader puede tener problemas legales sin saberlo. Los delincuentes usan inteligencia artificial para hablar con muchas víctimas a la vez y convencerlas mejor. ¿Cómo protegerse? Usar solo plataformas P2P confiables, revisar valoraciones de los usuarios, usar métodos de pago fáciles de verificar y comprar y vender solo en plataformas conocidas como Mil Anuncios, Amazon y etc. Fraude con las criptomonedas. Squid. Ese token apareció en octubre y prometía usarse en un juego basado en una serie popular. En pocos días su precio subió un 44.000% y llegó a unos 2.860 dólares. Pero el 1 de noviembre su valor cayó a cero. Los creadores desaparecieron y se llevaron más de 3 millones de dólares. Más de 40.000 personas invirtieron y perdieron dinero. Había señales de fraude. No se podía vender el token, no estaba en plataformas conocidas y la web tenía errores básicos. Hay muchos proyectos así, por lo que siempre hay que investigar bien antes de invertir, especialmente sobre los creadores. La pirámide financiera BitConnect. BitConnect fue uno de los fraudes más notorios y de mayor envergadura en la historia del mercado de criptoactivos, operando entre 2016 y 2018. Se trataba de una pirámide financiera con elementos de esquema Ponzi. Presentaba como una plataforma innovadora de inversión en criptomonedas. A los inversores se les prometían rendimientos extraordinarios con riesgos mínimos, ya que supuestamente el proyecto se basaba en un robot de trading impulsado por inteligencia artificial. No obstante, el mecanismo central era un programa de referidos. Al atraer a nuevos participantes, el inversor recibía entre 7 y 15% de sus aportaciones, además del 1% diario prometido. Los fondos de los nuevos participantes se utilizaban para pagar los rendimientos a los anteriores, financiar los bonos por referencias y beneficiar a los organizadores. En realidad, el supuesto robo de trading no existía. Como consecuencia de ese esquema fraudulento, ciudadanos de más de 40 países sufrieron pérdidas superiores a 17 millones de dólares. Pirámide financiera Finico apareció en Rusia en 2019 y prometía ayudar a pagar deudas. Sus creadores decían usar mercados financieros e incluso la IA para generar ganancias. Ofrecían condiciones muy atractivas: comprar vivienda o coche pagando solo el 35%, depósitos con ganancias del 20-30% mensual. Esto hizo que mucha gente confiara en el proyecto. Todas las operaciones se hacían en criptomonedas, Bitcoin y Tether, no con dinero normal. Además, la empresa no tenía licencia oficial para manejar dinero de clientes y era una pirámide financiera que usaba promesas irreales y criptomonedas para atraer a las víctimas. En Rusia, el Banco Central mantiene una lista actualizada de organizaciones financieras sospechosas, pirámides, prestamistas ilegales, brokers no autorizadas, etc. Las empresas legales deben tener licencia oficial o estar registradas, si no pueden ser fraudulentas. También se puede comprobar en el sitio del Banco de Rusia. Señales de una pirámide financiera: promesas de ganancias irreales muy altas, sistema de referidos, falta de licencia oficial, publicidad agresiva y presión para invertir rápido, poca transparencia, pagos en efectivo o criptomonedas sin registros. Si algo promete ganancias demasiado buenas para ser verdad,
probablemente sea una estafa. No hay tal trabajo donde haces poco y ganas mucho. Eso requiere mucha experiencia y muchos esfuerzos anteriores. Como es bien sabido, los estafadores se encuentran en permanente búsqueda de nuevos contextos y acontecimientos que puedan utilizar como pretexto, y se han adaptado eficazmente a esa práctica. Por ello, conviene revisar nuevamente las modalidades del fraude vigentes. Cabe subrayar que si bien los esquemas cambian, su esencia permanece inalterada. Priorizan la disminución de la capacidad de alerta de la víctima y la inhibición del pensamiento crítico. En la actualidad, el fraude en Internet es muy frecuente, ya que las personas utilizan servicios en línea para compras y otras necesidades. Los delincuentes aprovechan esta situación para crear distintos métodos de engaño con el objetivo de robar dinero o datos personales. A continuación se analizarán los esquemas más comunes: tiendas online fraudulentas, phishing, proyectos en criptomonedas fraudulentos, pirámides financieras y otros tipos de estafas en línea. Y para su seguridad se recomienda realizar compras solo en aplicaciones oficiales de tiendas del fabricante, comprobar que la web empiece con HTTPS, verificar errores gramaticales o ortográficos en el sitio, revisar bien la dirección en la barra del navegador, no abrir enlaces de correos o mensajes sospechosos, evitar anuncios o enlaces poco fiables en Internet, usar antivirus y utilizar una tarjeta separada para compras online. También un caso: entrega de flores para el robo de cuentas en Gosustugi. Gosustugi es un sitio web como en España, por ejemplo, Notifica, o un servicio electrónico donde aparecen todos los datos de la persona y para manejar y operar bien las operaciones de documentos, etcétera. De ahí se puede descargar todos los documentos. Y los estafadores utilizan un nuevo esquema de fraude en dos etapas para robar cuentas en este sitio web. En la primera etapa, la víctima recibe una llamada de un supuesto servicio de entrega de flores y se le pide un código SMS para confirmar el pedido, y después la llamada se corta. Luego, la víctima recibe un mensaje supuestamente de algún órgano gubernamental advirtiendo sobre un problema de seguridad. Más tarde, los estafadores vuelven a llamar haciéndose pasar por empleados del servicio y ofrecen ayuda para recuperar la cuenta y cancelar un microcrédito. Durante este proceso, la víctima recibe varios códigos SMS que los estafadores intentan obtener para acceder a la cuenta de este sitio web. El acceso a esta cuenta puede provocar la pérdida de datos personales importantes. Normas de seguridad: nunca compartir códigos SMS con terceros, son equivalentes o contraseñas. No introducir códigos si no se esperaba ninguna entrega o acción. Verificar siempre la autenticidad de la llamada o mensaje. Sospechar si se pide información de forma urgente o inesperada. Bloqueo de tarjetas bancarias mediante la IA. Los estafadores pueden bloquear tarjetas bancarias de forma remota llamando al banco y usando datos personales como nombre completo y fecha de nacimiento. Para hacerlo más creíble, utilizan la IA para imitar la voz del cliente. El motivo del bloqueo suele ser falso, por ejemplo, pérdida o robo de la tarjeta, y después los estafadores contactan a la víctima, la presionan psicológicamente y amenazan con bloquear también las tarjetas de familiares. A veces muestran el bloqueo como prueba para ganar miedo y urgencia. Normas de seguridad: comprobar el bloqueo llamando al banco al número oficial en la tarjeta. No hacer transferencias de dinero bajo presión o amenazas. Acudir directamente a una sucursal bancaria si hay dudas.
avisar a familiares, especialmente a personas mayores, sobre ese tipo de fraude. En conclusión, los estudios recientes muestran un panorama preocupante. El fraude en línea se ha convertido en un fenómeno masivo y sus efectos van más allá de las pérdidas económicas. En 2025, el 57% de los adultos en el mundo sufrió algún tipo de fraude. De quienes perdieron dinero, el 54% lo hizo en compras online y el 48% en inversiones. También hay un fuerte impacto psicológico. El 69% reporta estrés elevado y 17% pérdida de confianza en sí mismo, el 14% problemas en sus relaciones familiares. Muchos creen, a mí no me pasará, pero casi una de cada cuatro personas de este grupo también acaba siendo víctima, lo que muestra una gran diferencia entre percepción y realidad. Estos estafadores mejoran constantemente sus métodos, por lo que la siempre confianza no es suficiente. Es necesario fortalecer la alfabetización digital y el pensamiento crítico de forma continua. Aquí podéis ver los socios de la presentación. Ahora voy a leer el chat. Si os surge alguna pregunta o alguna duda, pueden compartirla. Voy a leer el chat y responder a los comentarios. Solo escribe. En Occidente la IA está muy manipulada por los ciberdelincuentes. Esto genera mucha desconfianza en los ciudadanos. Tengo entendido que Rusia tiene una IA llamada Gzhel. He intentado descargarla y no me lo permite. ¿Cómo puedo descargarla? Lamentablemente, yo también quería descargar unas aplicaciones que se usan en Rusia y sin viajar ahí para cambiar el región en el teléfono, creo que sería bastante difícil hacerlo. Hay que descargar algún VPN para hacerlo, porque hay regiones específicos y, por ejemplo, estando en Rusia no podía descargar aplicación de Banco de España, por ejemplo. Eso hay que descargar un VPN o viajar a Rusia. Una de las plataformas preferidas por los ciberdelincuentes son las criptomonedas, porque no se les puede rastrear. Entonces, en Rusia, ¿cómo combaten a estos delincuentes en el entorno de las criptomonedas? Es una pregunta muy interesante. Lo que pasa es que aunque blockchain está abierto y está claro, se puede ver todas las transacciones, se puede hacerlo difícil el rastreo y la búsqueda eh, de del origen, porque primero cambian una criptomoneda para otra, luego lo sacan a una bolsa, luego de esta bolsa compran otra criptomoneda y así. Pero los bolsas centralizadas siempre trabajan eh, en ciertos acuerdos con los gobiernos y son siempre oficiales y siempre ayudan a a la policía de un cierto país a investigar estos casos. Seguramente aparecerán más grupos de policías, ciberpolicía y algo así. Y creo que hay métodos de investigarlo, pero están en marcha y se desarrollan poco a poco mientras se desarrolla el fraude también. ¿Qué medidas de ciberseguridad recomiendan en Rusia? Lo que hemos indicado en esta presentación y además siempre estar atento a los datos introducidos, sitios web que se utilizan frecuentemente. Hay que estar muy atento, como por ejemplo antes, cuando no había ciberestafas, estafaban en los mercados, por ejemplo. Quieres comprar 1 kilo de plátanos y manipulan con las pesas para que sea más.
más, no duro, para que pese más. Y las personas atentas siempre lo ven y dicen, y entonces evitan este fraude. Así también hay que estar muy atento con todo que está relacionado con el dinero. Si una persona está interesada en obtener la tarjeta MIR para sacar una cuenta y hacer transferencia, se puede obtener desde el exterior de España o viajar directamente a Rusia y conseguirla. ¿Qué recomiendan ustedes? Para sacar la tarjeta MIR, no estoy seguro si es posible hacerlo online, pero seguramente habrán algunos bancos donde se puede hacerlo. Últimamente se han ampliado nuevas leyes porque hay muchas situaciones de fraude, hay muchas estafas telefónicas. ah, por estas situaciones ahora sería difícil porque si se podría abrir fácilmente la aplicación para algún extranjero, una cuenta bancaria, eso se podría utilizarse para el fraude. De verdad, le recomendaría buscar la información en Internet y consultar en sitios web de bancos. Los bancos más grandes de Rusia, donde no habrá estafa seguramente, son Sberbank, Gazprombank, VTB, VTB Bank, Россельхозbank y también hay Raiffeisenbank. Son los bancos más grandes, creo, en Rusia. También T-Bank. Si un ciudadano decide viajar a Moscú y quiere tener dinero en efectivo en rublos, ¿se puede pagar en euros o con una tarjeta de Occidente? Tengo entendido que Rusia no acepta tarjetas Visa, American Express, etcétera. ¿Qué debe hacer al llegar a Moscú? Si usted quiere viajar a Moscú, simplemente puede traer dinero en euro o cualquier otra moneda. No se puede realizar pagos con tarjetas porque por sanciones es imposible por los bancos de origen, los bancos Visa y etcétera no permiten. Entonces, si logra obtener una tarjeta de Banco de Rusia, no habrá ningún problema con pagar con tarjeta, se puede meterlo al teléfono y pagar con teléfono también usando el sistema de NFC, si no me equivoco se llama así. Y lo más simple sería traer dinero en euro y cambiarlo. El curso no cambia mucho, de verdad. Y no hay que ir por toda la ciudad para buscar un curso mejor. La diferencia es muy poca. Y en cada aeropuerto o en cada lugar, estación de tren, se puede cambiar dinero fácilmente con poca comisión y todo esto sería oficial porque en Rusia no hay tales organizaciones que funcionan ilegalmente. Todo relacionado con el dinero siempre está oficial. En Rusia, si un ciudadano decide hacer captura de pantalla de un ciberdelincuente y su plataforma de estafa, se le puede enviar a la policía para que rastreo y captura del estafador. Sí, por supuesto. En Rusia, las leyes para grabaciones de vídeos y fotos son menos estrictos que en España. Por eso, un nivel de seguridad. Por ejemplo, en Rusia casi cada coche tiene una cámara especialmente para viajes y cuando se enciende el coche es voluntariamente, por supuesto, para grabar accidentes o algo así y presentarlos a jueces. Y cuando enciende el coche, se enciende esa cámara automáticamente y graba todo el camino. Incluso se puede grabar a los oficiales en su trabajo y en lugares públicos se puede grabar fácilmente. Si no, está prohibido publicar sin consentimiento de la gente. Pero a la policía se le puede grabar y publicar porque están en su trabajo, en su puesto de trabajo. Y por eso hay bastante cámaras y de verdad
casi no hay robos porque hay un sistema que se llama Smart City, ciudad inteligente. Y se puede, si hay algún robo o alguna delincuencia, se puede verificarlo de dónde fue y a dónde va esa gente que hizo el crimen. Ese tema es muy complicado porque mucha gente niega ese tema. En China, por ejemplo, dicen que todo está controlado, no hay libertad, algo así. Pero de otro lado, ese sistema nos protege. Se puede dejar el patinete sin candado en Rusia fácilmente porque nadie lo va a robar, pero es peligroso para los que quieren robar porque no pueden robar. Entonces, así. Un tema complicado y cada uno piensa lo suyo. Si hay más preguntas, muchas gracias a ti, Zoilo, por preguntas muy buenas y muy interesantes preguntas. Eh, hacen pensar. Si hay más preguntas, pueden escribirlo en el chat o preguntar. Si no, aquí terminamos la conferencia. Muchas gracias a todos por venir. Ah, suscríbanse a nuestro canal de Telegram, tenemos Facebook, TikTok y nos vemos pronto. Que tengan buena tarde. Hasta luego.